Hermanos, es una bendición siempre poder escuchar la palabra de Dios y el estar congregados los hermanos juntos, mucho más. Por eso esta mañana traje una palabra que el Señor ha estado inquietándonos y tiene que ver con la fe. Y se va a titular Cuando se cree, el mensaje se extiende. Cuando se cree, el mensaje se extiende. Para ello, le voy a invitar para que abra su Biblia en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 4. Y dice la palabra del Señor: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Versículo 2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y dice el versículo 4 en la Reina Valera: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas ¿qué? Promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Aquí el apóstol Pablo está refiriéndose a un tema titulado sobre lo que producen las promesas de Dios en un cristiano. Y no puedo desconocer el versículo 1 como se expresa él. Dice: Simón Pedro, siervo y ¿qué más? Y apóstol. Siervo porque significa, la palabra siervo significa el que sirve por amor. Escuche esto. Siervo significa el que sirve por amor. Y dice también apóstol. Y la palabra apóstol significa el que es enviado. En otras palabras, Pedro está expresando que para él se consideraba un enviado de Jesucristo a predicar el evangelio y hacerlo por amor. Por amor. Por amor a alguien le compartió a usted. Y hoy, por demostrar ese amor, usted está escuchando hoy el mensaje de Dios y es una persona que es salva por creer. Esa era una condición innata de los apóstoles. Pedro está expresando desde su corazón, desde el Espíritu Santo, cómo los discípulos de Cristo lo seguían a él. Entonces, ¿por qué seguían al Señor Jesús ellos? Por amor. ¿Por qué predicamos la palabra de Dios? Por amor. Porque es, digamos, que de la manera más sencilla que podemos decir que en alguna manera estamos retribuyendo lo que hemos recibido de Él. En Lucas capítulo 7, versículo 47, dice: al que peca, más se le perdona. Y al que más se le perdona, más ama. Y el que más ama, más sirve sin esperar nada a cambio. Ese último pedacito se lo coloqué yo. Porque Lucas 4:47 solo dice: al que más peca, más se le perdona.
Y al que más ama, al que más se le perdona, más ama. ¿Usted cree que Dios le ha perdonado a usted muchos pecados? ¿Cuánto le ha perdonado? Todos. Entonces, al que más ha pecado, más lo ama. Lucas 7:47. Y casualmente, el que más se le perdona es el que más ama. Y yo le coloqué, y al que más ama, sirve mucho más. Porque lo hace como desinteresadamente. También lo dijo Jesús en Mateo 20, versículo 27 y 28. Miremos lo que dijo Mateo, capítulo 20, versículo 27 y 28. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús está hablando de que todo aquel que sirve en el reino de Dios no viene realmente a que le sirvan, sino a servir. Y si Jesús el Maestro, el Señor, vino a servir, ahora más nosotros, sus hijos, sus hermanos en Cristo, debemos servir por amor y no por ninguna otra razón. Hoy, alguna parte de la iglesia cristiana en Colombia ya no sirve por amor, sirve por interés. Buscan el bien de ellos mismos. No buscan cómo solventar la necesidad de otros, sino solventar sus propias necesidades. De alguna manera hemos desviado el camino de servicio que Dios nos ha dado por su salvación. Y ahora estamos organizando sitios donde realmente queremos que la gente venga a la iglesia, pero no que vaya afuera. Hoy se están buscando hacer sitios muy grandes para concentrar muchas personas, pero no se está llevando el mensaje para llevarlo afuera a los que están necesitando ser perdonados y sentirse perdonados. La iglesia ha estado entrando en un letargo espiritual donde estamos un poco acomodados, y gloria a Dios porque podemos tener lo necesario, podemos disfrutarlo, pero saben, afuera hay gente sedienta necesitando la palabra de Dios que alguien un día a usted le compartió y por eso está acá. También el apóstol Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, donde estábamos ahora, volvamos a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Allí habla que hemos alcanzado por Jesucristo nuestro Salvador la justicia de Dios. ¿Saben qué es justicia? Justicia es el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Voy a repetir lo que es la justicia.
Justicia es el principio moral que inclina a obrar a una persona y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. O sea, la equidad. Justicia es equidad. Darle a cada uno lo que le corresponde a nivel moral. Si esa justicia se aplicara hoy en nosotros, usted y yo, ¿cómo seríamos delante de Dios sin conocer a Jesús? Injustos. Pero ahora Él, ¿cómo nos ve? Justos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Entonces esto es muy importante porque si usted no comprende lo que es la justicia de Dios, entonces el mensaje de Pedro no va a encontrar cabida en su mente. Cuando él dice, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. La fe viene como producto de creer. Amén. ¿Y de creer qué? La palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que el fruto de la fe, hermanos, ¿cuál es? Usted ha creído. Usted ha sido justificado por el Señor. Usted sirve al Señor por amor. Y aparte de ello, usted ha sido una persona que ahora es enviada a otro para llevar ese mensaje. Entonces, ¿cuál es el fruto de la fe? ¿Sabe? El fruto de la fe en Dios, de Dios en nuestras vidas, se ve reflejado cuando llevamos el Evangelio a otros. ¿Sabía eso? La fe sin obras es ¿qué? Muerta. Por eso, si usted dice que ha creído y que ha recibido esa fe que viene de parte de Dios, eso va a hacer que de su interior broten ¿qué? Ríos de agua viva. ¿Para quiénes? Para los que están sedientos. Por eso no podemos quedarnos callados ante tan majestuoso evento y tan grande evento que Dios hizo por medio de Jesús para nuestras vidas. Usted lo puede hacer desde su trabajo, lo puede hacer desde su casa, lo puede hacer desde el teléfono, lo puede hacer desde un letrero que usted ponga en su negocio, etcétera, etcétera. Siempre que den testimonio de lo que Dios ha hecho por ustedes y por mí. A veces se nos pasa. Empezamos a trabajar el día y se nos olvida que no somos iluminados, que no somos portadores, sino que ahora somos ¿qué? Luz. Porque en la luz veremos su luz. Entonces nosotros, no importando el trabajo que usted haga, lo que usted a que se dedique, lo que usted estudie, siempre sea luz. Cuando usted esté en sus exámenes en la universidad, no haga trampa. No haga trampa. Sea luz. Cuando usted está en la casa, usted sea luz en todo lo que hace. Y en su trabajo, ¿sea qué? Luz. Porque de esa manera no tenemos que decirle a la gente, venga, reciba a Cristo en su corazón, haga la oración de fe. No, con su actuar, con sus acciones, con sus palabras, usted está haciendo ¿qué? Luz en medio de los que le rodean. Pero sabe, el Espíritu Santo dice acá en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Qué es el divino poder? El Espíritu Santo. Así que ¿cuántos tienen el Espíritu Santo hoy acá? Y mañana, y pasado mañana. El Espíritu Santo nunca se va a ir de usted. Ya está sellado para que usted sea luz.
Entonces dice acá, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Entonces, ¿cómo recibimos las promesas? Hago la pregunta. ¿Usted cómo recibe las promesas que Dios le ha dado? Porque cree, ¿cierto? Pero el creer me lleva ¿a qué? A actuar. Si yo no actúo, Dios va a hacer que usted se mueva. ¿Cómo le parece? Usted dice tener fe, usted cree, usted es salvo, pero si usted no habla, no pronuncia, no predica y no es luz, ¿sabe qué va a hacer Dios? Va a empujar para que usted vea y crea que usted sí le cree. Y si usted no me cree, vaya y escuchemos a Abraham. Lea Génesis capítulo 15, versículo 1 al 6. Génesis capítulo 15, versículo 1 al 6. Y voy a tomar el ejemplo de Abraham, porque Abraham no era judío. O sea que no estamos hablando de la ley. Estamos hablando es de principios morales en los cuales nosotros como hijos de Dios tenemos que caminar, como le pasó a Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 1 al 6, dice así: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera como. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, como dice en la otra versión, descendencia. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Ahora subraya el versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Entonces vemos nuevamente en el versículo 6 las dos palabras, creer y justicia. Ese creer habla de fe. Por lo tanto, Dios lo declaró que justo. O sea, justo es que, ¿qué le decíamos ahorita de justicia? Que es equidad, que es un principio moral donde se hace ¿qué? Decíamos ahora en justicia, lo que obra y juzga respetando siempre ¿qué? La verdad. ¿Es usted justo? ¿Aplica usted la justicia? Son dos cosas diferentes. Dios, ¿cómo nos ve a nosotros? Justos. ¿A cuánto ve justos? ¿Por qué nos ve justos? Porque somos justificados, ¿por qué? La cual es en quién? En Cristo Jesús. Por Cristo somos justos delante de quién? De Dios. Pero ahora nosotros necesitamos dar a mostrar que lo que Dios dice de nosotros es que verdad. ¿Con quién? Con los que nos rodean. O sea, que yo estoy disponible por Dios para caminar en justicia. ¿Y por qué estamos hablando de ese tema? ¿Y por qué estamos hablando a profundidad de esto? Porque no es lo que usted hable o predique o divulgue, sino lo que usted ¿qué? Viva, sienta, aplique, determine, decide.
todo tiene que estar basado ¿en qué? En la verdad de Dios. ¿Quiere prosperar? ¿Quiere que el dinero le alcance? ¿Quiere que él no tenga problemas de enfermedad o que Dios lo sane? ¿Quiere que su relación, su situación familiar, sus hijos, aún el estudio, su trabajo, quiere prosperar en todas las cosas? ¿Quiere que Dios los prospere? Bueno, eso no se prospera haciendo 4 pasos. Primer paso, segundo paso, tercer paso. No, eso es una condición interna donde tiene que brotar de usted ¿qué? La verdad en todo lo que haga. ¿Sabe usted por qué no crece más espiritualmente? Porque hay áreas en su vida que usted no le entrega al Señor. Y Dios está esperando a que usted tome la decisión y Él espera porque Él no tiene problema de paciencia. Él espera, no tiene problema de tiempo. Él está esperando para que usted se deleite en la verdad de Dios. ¿Cómo se sentiría usted si alguien se acerca y le dice, venga, busca a fulanito de tal porque ese da un consejo bueno, porque ese da un consejo excelente? Ahí es donde realmente vamos a ser probados en la luz. Pero a Abraham le pasó. Ahora, ¿por qué está en el versículo 1 Abraham preocupado? Porque en el versículo 1 está temeroso. Tiene miedo. Mírenlo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas. No temas, Abraham. Tal vez el Señor te está diciendo hoy, ¿sabes qué? No temas, hija mía. No temas. Yo soy tu escudo. Tu galardón está conmigo. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué sufres? Habían 2 razones por las cuales Abraham estaba preocupado. La primera era porque acababa de atacar 5 reyes para defender a Lot. Y se lo había sacado de allá con el rey de Sodoma y todo, salvó a todo Sodoma y lo trajo. Y después Abraham cayó en cuenta, dijo, uy, ¿yo qué hice? Ahora se me van a venir esos 5 reyes a atacarme por hacer lo correcto. Escuche eso. No tenga, y esto es una palabra de Dios para su vida, no tengas temor de actuar correctamente porque el Señor Jehová estará contigo, no te desamparará, será tu escudo, tu galardón está con Él y nunca te desamparará. Porque Él prefiere que tú seas recto para bendecirte. Él es el Señor. Y Él lo que quiere es que caminemos en la verdad de Él. Porque somos la luz de Él en este mundo. La otra razón por la cual Abraham estaba preocupado era porque cuando habló con Dios, ¿qué le dijo? Le dijo, inclusive Dios le dijo, ¿cierto? Abraham le dijo, Señor, versículo 2, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin qué? Sin hijo, sin prole. Abraham estaba preocupado porque no tenía ¿qué? Un descendiente. A ver, ¿cuántos de aquí tienen hijos? Yo tengo 2. Listo. ¿Cómo le parece que Abraham anhelaba un hijo? Y Dios no se lo dio hasta los 100 años, 99 años, 100 años. Pero ¿por qué Abraham quería un hijo? Vaya a Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. ¿Sabe? Dios quiere que nuestros hijos vengan, disfruten, vivan. Pero hay una cosa más importante que todas. Y es la razón por la cual Dios le da un hijo a Abraham a sus casi 100 años. Capítulo 12, versículos 2 y 3. Cuando Dios se reúne o habla a Abraham, le dice en el versículo 2, y haré de ti, Abraham, una nación que grande, y te bendeciré,
y engrandeceré tu nombre. ¿Y serás qué? Bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y subraya la última promesa de las 6. Y en ti serán benditas algunas familias de la tierra. ¿Cuántas? Todas las familias de la tierra. Miren que la promesa se la hace a un hombre que no es judío y que no tiene hijos, para que pudiera llegar hasta dónde? A todas las familias de la tierra. De lo contrario, los judíos dirían, si Dios le da eso a Moisés, entonces los judíos dicen, en ti serán benditas todas las familias de Israel. Pero no son las de Israel, son las de ¿dónde? De toda la tierra. Entonces, cuando él le dice eso, realmente Dios le dice 6 cosas, 6 promesas. Vamos a tomar 2. La primera, ¿cuál fue la primera promesa? Haré de ti ¿qué? Listo. ¿Saben qué vio Abraham? La iglesia. Esa era la nación grande que Abraham pudo ver en el espíritu. Un pueblo tan grande y tan numeroso que no se podía contar. Si puedes contar las estrellas de los cielos, así mismo digo que así será tu descendencia. Esa descendencia a la que se refería Dios iba a ser en adelante la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿cómo vería Abraham la iglesia? ¿Cómo la vería? Alabando, glorificando al Señor, buscando de su palabra. Yo creo que él tuvo muchos sueños al respecto. Pero ¿sabe qué es lo más importante de todo esto? Que Abraham le dice a Dios, pero no voy a tener un hijo. No tengo hijo. Va a ser ese Eliezer el que va a recibir todo lo que yo tengo, la herencia. Y Dios que le dijo, no, Abraham. Un hijo tuyo con Sara es el que te heredará esa promesa. ¿Cuál promesa? La de que va a haber una nación que grande. Entonces Abraham empieza a creerle a Dios y él le dice entonces con esas palabras también, le está expresando, le está diciendo, Señor, yo necesito un hijo para que mi hijo pueda continuar mostrando el legado de esa nación grande que tú vas a darme, porque en ti serán benditas ¿qué? Todas las naciones de la tierra, las familias de la tierra. Por lo tanto, el hijo que está anhelando a Abraham es porque él sabe que le va a enseñar, que le va a compartir, que le va a mostrar las promesas de Dios para que su hijo continúe ¿qué? El legado de la promesa de Dios. Y entonces dice el versículo 6, 15, versículo 6. Y creyó Abraham a Jehová y le fue contado ¿por qué? Por justicia. O sea, Dios lo vio como justo. En otras palabras, Dios dijo, Abraham me cree. ¿Tú le crees a Dios? ¿Tú crees lo que Dios dice en su palabra, hermano? ¿Lo crees? Entonces, si lo crees, ¿Dios cómo te ve? Justo, porque Él sabe que no te vas a quedar con esto guardado, sino que te lo vas a transmitir ¿a quién? A la otra generación, porque esta iglesia tiene que tener todos sus hijos aquí. No podemos dejar que se pierda ni un solo hijo de nosotros, porque es promesa de Dios. Pero ¿a quién nos corresponde compartir la palabra? A nosotros, sus padres. Si usted va a Romanos, capítulo 4, versículo 1 al 5, Romanos capítulo 4, versículo 1 al 5,
El mismo Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Ustedes van a encontrar que en algunas cartas de Pablo dice llamado a ser apóstol y en otras dice apóstol de Jesucristo. O sea, aquí lo estaba aquí preparando el Señor. Todavía no lo había enviado. Apenas lo va a enviar. Pablo trabajó prácticamente más de 16 años escuchando del Señor su palabra para luego predicarla. Dice en el versículo 1, ¿quién pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué pues diremos? Perdón. ¿Qué pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿por qué? ¿Por qué le fue contado? Eso lo leímos ahora, ¿cierto? Pero mire cómo es el versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ese es un trabalenguas que usted quedó volando. Pero se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que mire cómo dice de bueno. Versículo 4 y 5. Dice, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Porque usted trabaja y ¿qué? Le pagan, ¿cierto? Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Esto significa, hermanos, gracias, eso significa que el apóstol Pablo está explicando que si tuvieres que trabajar para ganarte la salvación, entonces no hay ningún método que te sirva para ser salvo. Entonces, si alguna vez te salvas, lo haces porque habrás creído en el Señor. Es por fe, no por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. O sea, no es porque usted haga muchas cosas para Dios que Dios lo va a ver justo. Dios lo ve justo es ¿por qué? Porque usted le va a creer lo que Él hizo por nosotros. Entonces, cuando aceptamos a Jesús y reconocemos la obra que Él hizo por mí y por ti, Dios nos ve como justos. Ahora vaya a Gálatas, capítulo 3. Carta a los Gálatas, a los de Galacia. Gálatas, capítulo 3, versículos 6 al 9. Dice el versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? ¿Sí ve que van 3 veces? Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de quién? De Abraham, ¿cierto? Dice ahí. Hijos de Abraham. Vamos a devolvernos. Versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Qué decían los judíos? Que ellos a quién tenían por padre. A Abraham tenemos por padre. Y no somos hijos de fornicación, le decían a Jesús. Entonces Jesús les dijo, si creyereis en Abraham, creeríais en mí. Y dice el versículo 8, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, ¿a quiénes?
¿A quiénes? ¿Y esos quiénes son? Nosotros somos los gentiles. Por fe a los gentiles dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti, Abraham, serán benditas que todas las familias de la tierra, porque todas las familias que crean en lo que tú estás creyendo, ellos serán salvos también por la fe. Así que ¿cuántos de la fe de Abraham hay acá? Todos, ¿verdad? Pero no termina ahí. Mire el versículo 9. De modo que los de la fe son ¿qué? Bendecidos con el creyente Abraham. Dios le prometió a Abraham 6 promesas. Esas promesas ahora también son para quienes. Diga, para mí. El que te maldiga, lo maldeciré. Pero el que te bendiga, ¿yo qué? Lo bendeciré. Además dice, yo bendeciré y haré grande ¿qué? Tu nombre. Y haré de ti una ¿qué? Una gran nación. Además también le prometió que en lo que creemos serán benditas también ¿cuántas familias? Todas las familias. Entonces nosotros somos un brazo extendido de Abraham por la fe. ¿Y qué hizo Abraham con sus hijos? ¿O con el hijo? ¿Qué le contó a las otras generaciones? Esas promesas de las que Dios había hablado. ¿Por qué lo hizo? Porque le creía. ¿Y tú? ¿Estás cansado de porque le dijiste ya una vez, 2 veces, 3 veces a tus hijos y no te pusieron cuidado y no te toman en serio? Entonces decidiste ya no volver a abrir tu boca. Te digo, abre tu boca y Dios la llenará y hará en el momento adecuado que tu hijo, tu familia, tus nietos, todos vengan al conocimiento de la verdad en toda sabiduría y conocimiento espiritual, porque esa era la oración de Pablo. Así que no te canses de llevar el mensaje, porque eso significa que tú has creído. Pero esta fe de Abraham, ¿Abraham le creyó a Dios, hermanos? ¿Sí le creyó? Ok, tanto que le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Entonces, como Abraham le creyó a Dios, sin embargo, la fe de Abraham que tiene ahora es también la que nosotros ahora tenemos y en la que hemos creído. Pero esa fe va a ser probada. Esa es la parte que no nos gusta. Si tú dices que crees, vas a tener que demostrarlo. No para con Dios, porque Dios sabe que tú le crees, pero es para que tú mismo te puedas convencer que lo que tú has creído de Dios es ¿qué? Verdad. Y esa es la parte que necesitamos practicar. Y Abraham no se quedó atrás. Vaya a Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. Versículo 1 al 3. Dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Qué es lo que más se repite ahí? Como Dios dijo, como Dios dijo. Entonces, ¿qué pasó con lo que Dios dijo? Se cumplió. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. La promesa que cumplida. ¿Cómo se sentía Abraham? Imagínese abuelito por ahí con ese hijo. Y todo el mundo, ay, el nietecito, no, es mi hijo.
Así que ¿cuánto amaba Abraham a Isaac? ¿Qué había cometido Abraham 13 años antes? Sara, ¿qué le había dicho a Abraham? Abraham, yo creo que hay que ayudarle a Dios. Venga, traemos a Agar y hacemos un chino y entonces tal vez es la manera en que Dios nos va a bendecir. ¿Y Abraham qué hizo? No, 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 no. Yo voy a hablar solamente con la verdad. Dios dijo que con Sara yo no me voy a contaminar. Yo esperaré en el Señor. ¿Qué hizo Abraham? Venga para acá. ¿Cierto? ¿Qué hizo? Pecó. Pecó delante de Dios. Por eso al que más peca, más se le perdona. Y al que más se le perdona, más ama. ¿Por qué? Dios quería que Abraham supiera cuánto le había creído. ¿Qué hizo? Vaya a Génesis 22, versículo 4 al 8. Al tercer día, lea primero el 1 y el 2. 22, versículo 1 y 2. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, ¿qué le respondió? ¿Qué tenía Abraham con Dios? Una buena relación, podía escuchar la voz de Dios. Había intimidad. Estaba contento. Además, le había respondido al anhelo que tenía en su corazón, porque él anhelaba un hijo. ¿Era para qué? Para poder llevar el mensaje de las promesas cumplidas de parte de Dios. Entonces le dice el versículo 2 Dios, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas. Me gusta porque de pronto, si Dios no le dice el nombre, ¿a quién trae? A Ismael. ¿Sí o no? Traería a Ismael. Dios sabía que si no le dice así, se trae a Ismael. Pero bueno, le dijo a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham esperó un mes para que hiciera. ¿Qué hizo Abraham? Se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Mira el versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondiendo a Abraham, dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto y conmigo. E iban, ¿cómo iban? Así que Abraham va a ofrecer en sacrificio ¿a quién? A su único hijo, de Sara y de él. ¿Cuánto lo amaba? ¿Cómo le dijo Dios? Al que tú amas. Y es aquí donde viene la prueba de la fe. ¿Sabe? Dios
te ha dado bendiciones, te ha dado promesas. Y sus promesas, dice la palabra, que son en el sí y en el amén. Pero Dios sabe tu caminar diariamente. Sabe la manera en que tú actúas. Sabe la manera en que tú le amas. Y para fortalecer tu fe y para convencerte de que sí le has creído, te va a pedir en sacrificio en tu vida lo que más amas. Porque sabe Dios que si no hace eso contigo, no vas a poder crecer en la fe y estar convencido de que lo que tú has creído de Él es verdad. ¿Sabes por qué aún mentimos? ¿Sabe por qué aún usted actúa de una forma incorrecta? ¿Sabe por qué usted todavía no dice la verdad completa? ¿Por qué se guarda ciertas cosas? Como si Dios no supiese. Es porque aún tu fe necesita ser probada. Es difícil, no es fácil, pero eso nos va a obligar a nosotros a ir despojándonos de lo que no nos permite crecer en la fe para llevar el mensaje de Dios. ¿Sabe cuántos hombres hay acá? Creo que unos 20 o 30. ¿Sabe cuántos pastores deberían ser acá? 20 o 30. Todo hombre, y eso que voy a hablar de los hombres, cada uno de los hombres que hay acá debe ser un predicador, evangelista, maestro y pastor en su casa, en su familia, en su trabajo, en el estudio y en esta ciudad. Pero ¿sabe por qué sufrimos tanto en conseguir un predicadorcito para que se pare acá? Porque yo le digo al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Qué bueno poderme sentarme y escuchar una palabra tuya de parte de uno de los hermanos. Porque es que aquí todos somos pastores en nuestras casas. La esposa está atenta al esposo cuando le llama y le dice, amor, oramos. O tus hijos, cuando te dicen, papá, tengo un estudio, tengo un examen y tengo temor y tengo susto. ¿Usted qué hace? Tranquila, mija, le va bien. Está bien con mi hijo, eso le va a ir bien, tranquilo. No, es la oportunidad para decirle, ven, hijo, voy a orar por ti. Es el momento porque ellos están, ¿qué? Necesitados. Es el momento cuando el esposo se va a ir a un trabajo y no sabe cómo va a estar el día. Y le dice, pues bueno, vamos a ver cómo me va. Y tú te vienes como esposo y te dice, ven esposo, no te vayas. Quiero orar por ti. Ese es el momento. Esa es la ayuda idónea. Ese es el favor de Jehová para quien es su escudo y su fortaleza. Son los momentos hermosos que Dios coloca a nuestro alrededor para llevar su mensaje. Cuando viene el compañero de trabajo, no le salieron las cosas, no pudo hacer bien el proyecto que tenía y necesita presentarlo y me dice, jefe, tengo un problema, no puedo hacer eso, no encuentro la manera. Y usted puede decir, ven acá, siéntate, oremos al Señor, hablemos con Él para que te dé sabiduría, para que salga bien las cosas. Es ahí donde somos luz. No es dándole bibliazos. Claro, escrito está. Vea, que usted es un una boba. Eso no dice la palabra. Vaya a Hebreos capítulo 11. Vamos terminando. Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19.
Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ¿cómo dice su Biblia? ¿Fue probado o no fue probado? Cuando Dios lo puso a prueba. Cuando fue probado, versículo 17, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te serán llamada descendencia. Pensando, mire lo que pensaba Abraham, pensando que Dios es que poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir por la fe. Bueno, hasta ahí nomás, hasta el 19. Dice, me gusta la versión, la otra versión, la nueva traducción viviente. Préstame la 19, el versículo 19. Voy a leerla en esta. Gracias. El 19 dice acá: Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenía Abraham? Fe. Y él sabía que esa fe tenía que ser, ¿qué? Probada. Hermano, yo no sé si usted ya fue probado por Dios en la fe, pero si usted no lo ha sido, Dios lo va a probar. No para mal, sino para que crezcas en el conocimiento de su sabiduría y inteligencia espiritual, para poder entender en nosotros las promesas que Él le hizo a Abraham, ahora en nosotros. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Un hijo, ¿verdad? ¿O le prometió un hijo? El que recibe las promesas, ¿qué ofreció? O sea, Abraham, ahora, ¿qué está ofreciendo? Lo mismo, su hijo. Si nosotros hemos recibido las promesas de Dios en Abraham, ¿qué es lo que Dios te ha estado pidiendo en sacrificio para que le puedas creer? Dejar ese yo, cambiar tu carácter, dejar de pecar. Hay algo que Dios te está exigiendo, y eso solamente lo sabes tú y Dios. Hay algo que Dios te está pidiendo: ofrécemelo en sacrificio. O sea, venga, póngalo delante de mí. ¿Qué es dinero? No sé. Si es codicioso. Idolatría, aún por un hijo. Ahí está la idolatría de Abraham. ¿Y qué la está haciendo? La está trayendo al Señor. Pero no es que Dios te vaya a quitar esas cosas, solo quiere es que te desprendas de ellas. Dios no te las quiere quitar, solo que te desprendas, que no pongas tu confianza en qué, en esas cosas. No confíes en las cosas del mundo, porque las cosas del mundo pasan, pero Dios permanece para siempre. Hay que caminar por fe. Moisés caminó por fe. Abraham caminó por fe y también le fue contado ¿por qué? Por justicia. Saben, el pueblo de Israel, aunque era esclavo en Egipto y estuvo 430 años esclavo sin recibir un peso ni remuneración, aún por fe salieron de Egipto, y en una misma noche, comenzando el día, Dios les proveyó, les dio, les consultó, les compartió y les entregó todas las riquezas que habían perdido por tantos años, y se las dio en un solo día.
No tengas temor del dinero, de que se va o que se viene. El dinero y las riquezas pasan, pero la gloria del Señor permanece para siempre. Pide más bien la gloria de Dios, la chequina de Dios, que la gloria viva, que el resplandor de su luz venga a su vida para que en la luz ustedes y yo veamos que la luz, y entonces le resplandezca el evangelio. Dios nos ha pedido algo por haberle creído. ¿Qué crees que es lo que te está pidiendo? No es que la fe sea condicionada. Él la da como un regalo. Pero Él sabe que nosotros necesitamos presentar algo para demostrar que nuestra fe, nuestra creencia, nuestra sabiduría e inteligencia no son de mis capacidades, ni que lo que tengo lo he conseguido por mis cualidades, sino porque he caminado en la verdad de Él. Y esa verdad que me ha hecho libre es la que ahora bendice y prospera a los hijos de Dios en todo lo que hacen. Denle un aplauso al Señor. Ahora usted sí va a entender 2 de Pedro, capítulo 1. Versículo 1 al 4. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Él conoce su condición. Él conoce la posición. Y él sabe el cargo que Dios le ha encomendado. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe. Escuche, Abraham tenía fe, ¿sí o no? Sí tenía fe. Pero la fe de Abraham tiene que ser probada para que brote estas cosas en usted y en mí. ¿Qué hace que la prueba de la fe? O sea, la prueba de la fe que trae, versículo 5, trae virtud. ¿A la virtud qué? Conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. ¿Y al afecto fraternal qué? ¿Qué es lo último? Es ¿en dónde va? ¿En dónde va usted? ¿Va en la fe o ya va en la virtud? ¿O va más allecito? ¿Qué va después de la virtud? El conocimiento. ¿Y del conocimiento qué viene? Dominio propio. ¿Para qué el dominio propio, hermanos? Dominio propio tiene que ver con qué? Con el carácter. La manera en que yo actúo frente a las personas. La manera en que yo reacciono ante mi esposa, ante mis hijos. ¿Eso es de qué? De todos los días. Las dificultades, las necesidades. Y dice acá, por versículo 8, porque si estas cosas, ¿cuántas? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejará estar ociosos ni sin fruto
en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mire versículo 9. Pero al que no tiene estas cosas, tiene la vista como muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caeréis jamás. O sea que el de caer, ¿a quién le toca? ¿A quién le toca el caerse? A mí, porque ya tengo el Espíritu Santo, porque ya tengo la fe. Entonces Abraham, ¿qué dijo? No importa, Señor, tú das, tú quitas. Si usted dice que ofrezca a mi hijo en sacrificio, yo lo haré, porque mi fe llega hasta creer que tú puedes levantarlo de entre los muertos para que se siga cumpliendo la promesa de una nación grande y que todas las familias de la tierra sean bendecidas en tu Hijo Jesucristo. Eso era lo que Abraham estaba aprendiendo de Dios y es lo que Dios nos enseña hoy a nosotros. Pero vaya a Mateo 28, 18 y sepa cómo lo vamos a hacer. Entonces, ¿cómo vamos a ser probados nosotros inicialmente o en todo tiempo con el Señor si le hemos creído? Mateo 28, 28. Jesús se acercó y les dijo a sus discípulos. 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y ¿dónde más? Entonces el versículo 19, ¿qué? Por lo tanto, id y hacer ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles que guarden ¿cuántas cosas? Todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Saben? La orden es ir a hacer ¿qué? Iglesia, no nos podemos acomodar. No podemos estar quietos. Tenemos que ir para ser probados y demostrados que le hemos creído. Hoy hay frutos. Acá hay fruto hasta de la cuarta y quinta generación de los que han discipulado. Eso es muy bonito. Esos que le transmitieron a estos y a estos, pero no detengas ese crecimiento. Y termino con Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera carta de Pedro, ya no es la segunda, sino la primera, capítulo 4, versículos 10 al 12. Cada uno, dice el versículo 10, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y le damos el honor, la gloria y la honra a Él, porque ese don inefable es el que ahora ha puesto en nosotros. Y ese don ahora queremos revitalizarlo, orando por aquellos que han estado pasando dificultades, que van a ser operados, que necesitan ser sanados, que necesitan ser bendecidos económicamente por Dios, y por aquellos que necesitan llenar
el vacío que hay en su corazón por las aflicciones y circunstancias que el mundo hoy nos obliga a tener.